siempre me tienen que el grabar para que la quede para quien no está en la clase o si ustedes lo quieren volver a ver, chicos, es importante. Bien, hablábamos de las vacunas. Esto suele surgir por esta problemática, ¿no? De los antivacunas y después hay lugares donde todavía la vacunación no se ha hecho a toda la población. Bien, como habrán escuchado, esta familia había viajado, ¿no? Las niñas se contagiaron de sarampión. Bueno, y el sarampión no es algo que nosotros no nos damos cuenta de que que estamos infectados, sino a lo mejor estamos contagiando ya porque somos asintomáticos, pero no tenemos los síntomas evidentes, entonces no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. Y esto ha sido un problema. Esperemos que esto no se transforme en en algo más grande, sino que sea solamente un brote, que suele pasar con algunas enfermedades, ¿no? De estas tipo exantemáticas, que son las enfermedades que la mayoría se presenta cuando se es niño, porque, bueno, la gente va migrando, van cambiando, y eso hace que surjan estos brotes. Bien, si esto se expande, todos los que han nacido después creo que del 65 van a tenerse que vacunar, así que les va a tocar, ¿no? Yo ya soy de la generación antigua que tuvo la enfermedad, así que no me tengo que vacunar, pero lo puedo. A ver, chicos, que no veo quién tiene abierto su micrófono para no interrumpir. Bien. Esto estábamos hablando con respecto al problema de las vacunas. Bueno, habíamos visto entonces el miasma, la etapa bacteriológica y ahora tenemos esta etapa que va del 1920 al 60 de los recursos para la salud. Esta es una nueva etapa, bien, donde se hicieron muchas inversiones en salud, pero también se cambió esto de prevenir, sino que se puso más el énfasis en lo que era curar. Y énfasis, ¿por qué? Bueno, chicos, vean que siempre estamos orientados a dónde vamos a conseguir mayor dinero y la curación, a tratar la enfermedad, ¿no? Entonces los hospitales tuvieron muchos auges y el tratar las diversas enfermedades, porque era lo que daba dinero, ¿no? Cuando nosotros hacemos prevención o promoción de la salud, ¿no? Donde educamos y evitamos que la gente se enferme, bueno, no había producción. Vean que siempre lo económico va a estar mezclado con todo lo otro. Lamentablemente, ¿no? Hacemos uso de estas cosas. Entonces, se invierte en salud, se hacen muchas infraestructuras, se crean hospitales, ¿no? Y recursos humanos para la salud. En Argentina, ¿no? Se desarrolla mucho eh, la cátedra de medicina. Miren, acá tienen algunas de las fotos, ¿no? De la Facultad de Medicina y nace el Hospital de Clínicas. Hay otro paradigma en la atención de la salud, se implementa la escuela de enfermería, la enfermería como profesión. Profe, cómo le decían a a las enfermeras antes? ¿Comadrona? Comadronas o Ah, eran estas personas que vivían a veces que estaban en la calle, no tenían dónde vivir, entonces vivían en estos lazaretos donde se juntaban mm, las personas enfermas o los que no tenían, ¿no? Y no tenían ninguna formación, solo tenían o la voluntad de asistir al otro o la necesidad. ¿Bien? mm, Así que una formación así científica no la tenían. Y no la tenía. en este periodo, ¿no? Se Era empezaron, como más voluntario, ¿no? era algo de voluntariado, a veces personas de la alta sociedad que hacían este servicio como para eh, la parte religiosa sanear sus pecados.
que todo iba mezclado. Entonces voy a hacer un servicio a los más pobres e indigentes para, no sé, poner puntitos para irse al cielo, no sé, la concepción que tenían, ¿no? Porque esto Sumar la estrellita para ir para arriba. claro, lamentablemente no, el ser humano siempre está en eso, ¿qué me va a dar? Yo te doy, pero tú me tienes que dar. Este amor oblativo que debería ser, ¿no? No, Mm, bueno, pero a lo mejor alguno lo hacía con buena intención también, ¿no? De sí, ayudar, de poder mejorar la condición del otro. Como ven, me quedo con esa versión. yo también quiero pensar que había también personas de bien en este sentido, ¿no? Bueno, entonces se empieza a formar al personal, al médico, a las enfermeras, ¿no? Con una fundamentación científica, de modo que la atención que se dé sea Ay, se científica. corta. Hola, Hola, ¿sí? hola. ¿Qué Ay, pasa? se corta. Ay, ahí está. Se Debe, corta y a mí me gusta la... Ay, sí, y debe ser tu internet, porque a mí me está funcionando bien. No sé si todos me escuchan mal. nadie habla acá. Bueno, Hola. Profe, yo la escucho bien, profe. Sí, se ah, escucha listo. bien. Profe, se Se escucha. escucha Está bien, bien. profe. sí, debe ser la conexión, chicos, que tienen. Mía, la mía. Sí, bien. Entonces, como ven, todo este desarrollo, ¿qué es lo que hizo? Que se formara el personal sanitario, ¿no? Y diera una respuesta más científica a la enfermedad. Y en Argentina, bueno, tuvimos un gran desarrollo de la escuela de enfermería, de la cátedra de medicina, etcétera, que ayudó a que la profesión, bueno, se enalteciera. Bien, luego tenemos esta etapa de la ingeniería social. Y acá, ¿qué es lo que se destaca? Acá es este estudio, ¿no? Que se van a dar cuenta que los aspectos sociales también influyen en la salud y que la- las barreras económicas son muy importantes porque el que no tiene acceso a la salud o a las vacunas, etcétera, también va a tener problemas. Ya existía la OMS que nació en el 48 y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que van a fomentar programas de prevención y de control de las distintas patologías. Chicos, para nosotros ahora es normal que todo el mundo acceda a vacunas, ¿no? Y lo haga como prevención, pero en ese tiempo no, solo podían acceder quien tenía recursos económicos. Entonces, en la región patagónica, Río Negro y todo lo que era Patagonia, Neuquén, Río Negro, etcétera, fueron como a la vanguardia en esta atención primaria de la salud, en promover, en salir hacia los campos, en vacunar a la gente, con una problemática también que eran los recursos. Bien, desde el 70 al 80, al 90, se trabajó mucho en estos aspectos acá en esta zona, pero después ha ido decayendo, bueno, siempre por las políticas de salud, por los problemas económicos de la nación, Económico. sí, siempre va a influir esto y siempre Lo va a económico. lo económico y lo político, ¿bien? Lo Porque político. eh, esto siempre van unidos, ¿no? Entonces, Es algo que no se termina. sí, y esta educación para la salud que va orientada a este acceso, a tener acceso a la atención, pero también conocimientos, o sea, piensen lo importante que fue en la pandemia que nosotros supiéramos cómo se transmitía, ¿no? El virus del COVID. Cuando supimos, ya empezamos a usar barbijo, empezamos a lavarnos las manos, ¿no? Y a estar siempre atentos en estas medidas de prevención para no contagiarnos. Y vean cómo se solucionaron muchos de los problemas que se tenían. ¿Por qué? Porque era una forma de prevenir. Bien, así que cuando tú le das a la persona las herramientas para cuidarse, o sea, lo educas, si le dices, no tomes el agua porque está contaminada, es mejor que la hiervas, o usa el agua de corriente,
pero Mm. damos la seguridad que esta agua corriente que estamos consumiendo también sea potable. Bien, y esto nos tiene que asegurar el Estado, ¿no? Que los servicios que recibimos sean los adecuados. Por eso es tan importante el control de todo esto. Piensen que si el EPAS acá en Neuquén no controlara de que el agua que estamos bebiendo fuera potable, estaríamos todos con gastroenteritis, con cólera, etcétera. ¿Por qué? Porque No sé qué tanto, porque hubieron algunos casos que hubieron parásitos. hubieron Caían parásitos. todos por parásitos. Y sí, y Sí. esto fue ¿por qué? Porque había en algunas zonas, ¿no? Eliminación de las aguas servidas al río. Mm. Así que esto, si no se está controlando constantemente, suele pasar. Y por eso, como decía, hay estos brotes de algunas cosas, ¿no? Que suceden. Por ejemplo, si bromatología no controlara los alimentos, pasaría lo mismo. O sea, si vamos al supermercado, nosotros tenemos confianza de lo que nos están vendiendo está controlado, ¿no? Cuando no hay el control, pasa lo mismo. O cuando una cadena de frío se rompió, los elementos o los alimentos que consumimos que deberían tener una cadena de frío adecuada, después nos hacen mal. O también el envencimiento de los alimentos, etcétera. Ataca el hígado ahí. O bueno, los ataques al hígado vienen más por lo mucho que Estómago. está adentro. Bien. Por eso, por lo que comemos, vencido. Y sí, pero a veces es la cantidad, no es el problema del Puede ser. alimento, Bueno, ¿no? estamos hablando del vencimiento acá. El vencimiento, chicos, es una ley en el sentido de que hay que ponerla, pero a veces hay alimentos que duran mucho más, ¿no? Pero por ley tienen que tener una fecha de vencimiento. Por eso hay ciertas características que debemos observar en los alimentos, sobre todo en los conservados. Por ejemplo, las latas, ¿no? De atún, de tomates, etcétera. Hay que estar atentos a cómo están, no solamente a la fecha de vencimiento, sino a veces pueden estar dentro de la fecha, pero puede haber sido mal envasado, mal, Puede tener moho, puede tener sí, gusano, puede tener de y todo, así ¿no? de todo un poco. Un Así, cóctel ahí de. sí, como esto se puede encontrar. Así que, bien. Luego tenemos la etapa de la promoción de la salud que va del 75 en adelante, donde se implementaron muchas políticas de prevención de enfermedades, promoción de la salud. A ver, díganme ustedes qué cosas conocen como promoción en salud, qué hacen en su barrio, en su lugar en donde ustedes viven, qué han visto. Los, los tachos que donde te dicen que pongas los medicamentos vencidos. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Lavarse las manos. Lavarnos las manos. ¿Qué más? En mi barrio los únicos que andan a veces son los móviles. Los Que está móviles. el de salud dental Bien, y después uno de anticoncepción de mujer, que bien. muy de vez en cuando son esos. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué Hay, más? hay ¿Cuál más hacía? de castración de perros que para los seres humanos. Ser humano. La van a castrar. Pero chicos, Las promociones del cáncer para evitarlo. promoción de cáncer. Y en La De promoción de mamoterapia. vacunas también. promoción de vacunas. Y en el municipio, en los centros culturales, ¿qué actividades hay? Las actividades de deporte, Bien, eso que también, hay chicos, tienen que mirarlo como para promoción. evitar el sedentarismo, evita Claro. obesidad, hipertensión, ya, Vea, un entonces, montón. esta mirada, ¿no? Que hay que tener, que esas actividades también nos ayudan para la prevención. Bien, por ejemplo, si yo hago deporte, no tengo una vida sedentaria, sino que hago deporte, me muevo, etcétera, voy a tener una vida más sana. ¿M? Así que eso también. Las actividades
seguramente hay para los adultos mayores, para los adultos, para los niños, etcétera. Todo eso es promoción de salud. ¿Bien? No es solamente lo que nosotros vemos, por ejemplo, el hospital, cuando va el mamógrafo, cuando va a la clínica dental móvil, ¿no? Sino que también esto que es promoción. ¿Por qué? Porque yo estoy promoviendo un estilo de vida distinto. ¿Bien? Entonces, esto también va a ayudar a tener una mejor salud. Piensen cómo ha cambiado la historia también en nuestro país. Si miramos, ustedes miren alguna película desde, a ver, de los años 80 al 90 o un poco más, al 2000 casi, donde se Mm, fumaba, ¿Dónde qué? donde fumaban y hacían alarde de esto. Y ahora nosotros sabemos el daño que produce el fumar. Si también se sigue consumiendo tanto cigarrillo, donde se hacía mucha publicidad al licor, ¿no? O Sí, a estilos de uno vida. de los cambios también que hubo fue la ley de etiquetado de los El productos. etiquetado, el que no se fume en el tren. Antes, chicos, se fumaba. Después existieron los carros de los fumadores. Uno entraba ahí y no se veía del humo que había. O sea, piensen cómo ha En cambiado. los hospitales, profe, es una locura es pensar en eso, que en los hospitales se fumaba libremente. Se fumaba libremente. O sea, piensen cómo hemos cambiado, ¿ya? Y esta protección que a veces igual la gente que fuma, que está ahí, bueno, lo podemos ver en el instituto cuando hay la pausa, ¿no? Ustedes salgan a la vereda y ven las señales de humo. Soy parte de esa Hola. señal. Y bueno, No sé hasta cuándo. No no, sé hasta cuándo va a durar porque ahora había salido un proyecto así para suspenderlo, alrededor del hospital, de las plazas, escuela y eso. es que a veces tú vas a disfrutar de la plaza. O estás en la parada del colectivo y si hay alguien fumando y el viento viene hacia ti, te trae todo el humo. Sí. A mí me pasa, yo no fumo. Fumador social se llama. Y claro, ¿no? Y generalmente las personas que fuman no tienen esta atención. Y es molesto para los que no fumamos. Así que bueno, y también piensen, ¿no? A veces yo les digo, hay que pensar en la salud, pero también hay que pensar en el bolsillo. ¿Cuánto te ahorrarías si no fumas? A ver si por ¿Cuánto ahí sale un paquete de cigarrillo? no Yo tengo, no fumo, por ejemplo. yo no tengo O idea. cuatro, va para ¿Cuánto cinco, qué? ¿5.000? Y casi me parece. mm, es mucho. ¿Mm? Y después Bueno, los pero hay gente que cigarrillos. no lo puede dejar, es como un vicio, ya es Claro, muy es un difícil, vicio. les cuesta un montón. Pero Sí, vean sí. cómo esto también en la sociedad es aceptado y es un daño, así como lo es la droga, lo es el alcohol, etcétera. Bien, también va a ser un resultado de esta etapa, ¿no? La salud como una distribución más del dinero y del poder y los recursos. O sea, que todos podamos tener acceso a estos servicios. Esto todavía no pasa. Sabemos que hay ciertos sectores de la sociedad que no tienen estos recursos, que no pueden acceder por, digámoslo, geografía, por dónde se encuentran, dónde viven. No sé, una persona que vive en la periferia de la ciudad de Neuquén, por ejemplo, para irse a vacunar, tiene que tomar 2 o 3 colectivos. Esto también es un impedimento. ¿Bien? O Mm. para poder ir a un centro de salud. O aquel que vive en el interior de la provincia, ¿no? Poder venir a hacerse un tratamiento, tiene que viajar hasta acá. Vean cuánta problemática. Entonces, este proceso de salud de enfermedad, si nosotros lo miramos así nomás, es una visión muy reducida de la enfermedad.
¿no? Tenemos que cambiarlo por esta visión integral desde la salud. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solamente biología, sino que también somos un ser biopsicosocial. O sea que vivimos en un entorno social donde van a influir muchas cosas. Va a influir el ambiente, va a influir mi biología, y en el ambiente vamos a encontrar cosas biológicas, que son los microbios, las bacterias, los virus, los hongos, los químicos, los físicos, como la radiación, etcétera, los químicos, la contaminación. Piensen a las personas que trabajan en las chacras, ¿no? Y en cada uno de los trabajos que vamos a tener siempre algún problema por nuestra profesión, ¿bien? Todo lo que es químico, que afecta, ¿no? Si trabajo en la minería, si trabajo en el petróleo, etcétera. Hay que tomar precaución. Es necesario, o sea, imagínense que quien trabaja en el petróleo, usar todos los instrumentos y la ropa adecuada, los mineros lo mismo, el que trabaja en la farmacia lo mismo, ¿no? Todos tenemos que poner nuestras medidas de prevención para cuidarnos, porque de algún modo también va a afectar a nuestra salud el tipo de trabajo que hagamos. Bien, ¿estamos claros hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo lo que les recomiendo es no relacionarlo así con nuestra vida, con el ambiente. Y eso les va a ayudar, va a ser más fácil también estudiar. Bien, después tenemos dentro de lo que es la unidad, esta historia natural de la enfermedad. Bien, habíamos visto este proceso de salud de enfermedad, ¿no? Que puede estar desde un extremo la muerte, el otro la salud, pero nosotros nos movemos en esta zona neutra, ¿no? Donde tenemos este equilibrio. En la historia natural de la enfermedad y en estos niveles de prevención que vamos a ver, vamos a descubrir, bien, en este modelo de Leber y Craig que nos dejaron en este texto de medicina preventiva, que es lo que más usamos, ¿no? Que la enfermedad es un proceso que comienza mientras estamos sanos, ¿no? Y que va a ser un proceso que se va a desenvolver a través de la evolución de la enfermedad. Podemos tener una resolución, o sea, volver a un estado de salud, o podemos tener la muerte, o podemos quedar con una incapacidad, con una cronicidad, etc. Bien, tenemos una tríada ecológica que va a influir, y en esta tríada tenemos esto: el huésped, el agente y el ambiente. La tríada ecológica va a estar, cuando está en equilibrio entre estos tres factores, no hay enfermedad. Bien, el huésped es el que recibe la agresión en este caso, ¿no? Es el que alberga, por ejemplo, una bacteria, un virus, un hongo, etcétera, o que nos puede agredir desde el ambiente. Los agentes son aquellos que nos van a causar la enfermedad, que puede ser físico, químico, biológico, ¿bien? Y el ambiente también, físico, biológico, social y económico, ¿bien? Porque decíamos que cuando tenemos, no, en la parte social, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, en la inseguridad que estamos viviendo, que de repente tenemos miedo y nuestras casas parecen cárceles, estamos con rejas en todos lados, tenemos miedo de llegar a cierta hora porque nos pueden asaltar. Eso también va a afectar nuestra salud y vamos a vivir en modo estresado, no vamos a tener confianza. Miedo. Los miedos, ¿no? Yo, Miedo. honestamente, a cierta hora no salgo en mi barrio. Y también lo económico. Bien, lo económico, imagínense que no tener lo necesario, que mi obra social no me cubre tal cosa, que me enfermé y no voy a tener los medicamentos. Bueno, todo esto hace
a la problemática que para una enfermedad puede ser muy, muy difícil vivir. En esta historia natural de la enfermedad, vamos a tener esta tríada ecológica. Esta se la tienen que saber, chicos, ¿no? Sí, lo dio en epidemiología. Sí, y lo van a escuchar siempre, ¿bien? Así que se tienen que hacer amigos. Y la tríada ecológica va a estar en equilibrio en el periodo prepatogénico, o sea, antes de estar enfermos. ¿Bien? En el periodo patogénico ya no hay equilibrio. Y en el postpatogénico, bueno, lo vamos a tratar de recuperar. Entonces, el periodo prepatogénico es cuando estamos sanos, o sea, cuando podemos hacer promoción y prevención de la enfermedad. En el patogénico vamos a encontrar dos periodos, asintomático y sintomático, o subclínico y clínico. Y en el postpatogénico resultado vamos a tener esta curación, incapacidad, cronicidad o muerte. Aquí tenemos el mismo esquema que nos va diciendo. Periodo prepatogénico, salud. Bien. Periodo patogénico, enfermedad. Y este periodo patogénico se divide en estos dos modos. Asintomático, subclínico, donde yo estoy enfermo pero no tengo los síntomas. ¿Ah? No tengo nada que me esté mostrando que estoy enfermo. Bien. Y el sintomático clínico. En el periodo asintomático es cuando a veces hacemos un diagnóstico precoz, porque hicimos algún estudio, descubrimos alguna enfermedad. A veces suele pasar que tenemos un amigo enfermo y necesita sangre y nosotros vamos a donar y nos dicen, mire, no puedo donar porque usted tiene esto. Y ahí nos vamos enterando de algunas cosas, ¿no? Y a veces descubrimos que tenemos un problema solamente por casualidad. Entonces, tenemos la suerte de poder hacer un diagnóstico precoz y poder tratar la enfermedad antes de tener toda la clínica, ¿bien? Porque cuando está la clínica ya la enfermedad está en desarrollo. Y bueno, en el resultado, lo que pasa, vamos a tener la recuperación, nos podemos curar o vamos a quedar con alguna incapacidad, dependiendo de lo que tuvimos, vamos a quedar en modo crónico, ¿no? Hay enfermedades que son crónicas y que las vamos a llevar hasta la muerte, o la muerte en sí, que puede pasar en la enfermedad. Bien, en el periodo prepatogénico van a actuar, o sea, interactúan el huésped, el agente y el medio como factores de equilibrio. Entonces, si yo digo, ¿cuándo la tríada ecológica se encuentra en equilibrio? En el periodo prepatogénico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí no hay la enfermedad. Yo estoy potencialmente sensible a ser afectado, pero no tengo cambios evidentes. No tengo cambios evidentes y hay un equilibrio. Cuando se pierde este equilibrio, entonces empezamos a tener la enfermedad. El periodo patogénico lo vamos a dividir en asintomático o subclínico, bien, o sintomático o clínico. A veces en el organismo se producen cambios, pero que no los percibimos. Esto es el subclínico, bien, que se van a encontrar debajo del horizonte clínico. ¿Qué quiere decir? No es algo evidente, bien. Y en el sintomático clínico, bueno, tenemos las manifestaciones de la enfermedad y el huésped, o sea, la persona, sabe que algo no está bien. ¿Mm? ¿Claro hasta ahí? Sí, Bien. En sí, profe. sí, el resultado o en el postpatogénico, ¿no? La enfermedad puede evolucionar por distintos caminos. Esto va a depender del huésped, del agente, ¿no? O sea, de lo que me enfermó y del medio.
Imagínense, si yo soy una persona que ya soy débil, que tengo un sistema inmune deficiente, etcétera, va a ser más difícil. Pero si biológicamente soy fuerte, a lo mejor puedo enfrentar mejor. De la gente, ¿de qué me enfermé? ¿Qué fue lo que causó mi enfermedad? ¿Bien? Y del medio, o sea, si yo tuve la oportunidad de tener un diagnóstico precoz o tuve la asistencia sanitaria adecuada, ¿no? Si el médico o el enfermero que me recibieron en la urgencia sabían, porque esto también es primordial, o sea, si yo tengo un diagnóstico certero y claro desde el inicio, es mucho más fácil poder aplicar la solución y los medios para que se mejore. Si tuve la asistencia sanitaria, ¿no? Si mi obra social me cubría y no tuve que esperar meses hasta tener la posibilidad de la atención. Vean cuántas cosas influyen. Bien, entonces vamos a tener la recuperación, que vamos a volver a este estado anterior, o sea, a no tener la enfermedad. La cronicidad, que algunas enfermedades, a veces al no ser tratadas, después se mantienen, ¿no? Y permanecen en este estado subclínico, sin signos ni síntomas, pero estamos ahí. O crónicos, como la hipertensión, la diabetes, etc. Y esta incapacidad que puede dejar secuelas en el tiempo o la muerte de la persona. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Esto, chicos, hay que saberlo bien, hay que tenerlo claro para poder ir aplicando los distintos niveles que ahora vamos a ver.